Vamos a hablar de una de las propiedades más importantes que se va a usar en todo el curso, que es la presión, y se experimenta cuando abres una gaseosa, cuando inflas una llanta o cuando se te tapan los oídos tras un viaje. La presión es simplemente fuerza entre área, es decir, cuánta fuerza está empujando sobre una superficie, pero no en total, sino repartida en cada metro cuadrado. Si tienes una fuerza de 1 newton empujando sobre un metro cuadrado, eso es un pascal. Pero también es cierto que un pascal es una unidad muy pequeña, por eso utilizamos kilopascales, bares y atmósferas, sobre todo en el curso los dos primeros. Acá tienen fórmulas de conversión. La que se me hace necesario recordar es que un bar es 10 a las 5 pascales o lo que es lo mismo 100 kilopascales. Esta conversión la vamos a estar haciendo a cada rato. Ahora, cuando hablamos de presión no siempre nos estamos refiriendo a la misma cosa. Vamos a ver este gráfico. La presión comenzaría en el cero absoluto y arriba de este está la presión atmosférica, que es la que existe por el peso de todo el aire que está encima de nosotros, y no nos aplasta solamente porque nuestro cuerpo tiene adentro la misma presión. Lo que nos interesa es cuando medimos la presión de un sistema. Podemos hacerlo de dos formas. La primera es la presión absoluta, que es por así decirlo la real y con la que vamos a estar trabajando en las tablas y todo el curso, porque esta es la presión que se mide desde el cero absoluto. Y también está la presión relativa, que es la diferencia entre la absoluta y la atmosférica. La relativa es la que utilizaríamos más comúnmente en la vida diaria, porque imagina esto, te dicen que tus llantas están a 101.000 pascales de presión. Si se refieren a presión absoluta, esto es prácticamente lo mismo que la presión de la atmósfera. Es decir, la presión adentro de tu llanta es la misma que la presión afuera y por lo tanto está totalmente desinflada. Por eso la presión que miden los manómetros no es la absoluta, sino la relativa, y también se le llama presión manométrica. Cuando la presión absoluta está por debajo de la atmosférica, también se le puede llamar presión de vacío a esta diferencia. Para terminar esta parte solamente es necesario recordar esta fórmula. La presión relativa, o sea la manométrica, es la absoluta menos la atmosférica. También la podemos recordar por su nombre en inglés porque al final en el curso en LUTEC nos van a estar dando las PPTs en inglés. Ya con esta teoría podemos resolver algunos ejercicios y vamos a comenzar con este que es muy sencillo para ir acostumbrándonos. ¿Cuál es la presión relativa del propano si nos dan como datos la masa y área del émbolo, que es el émbolo, esta tapa que contiene el propano, esta tapa gris? Nos dan como datos la gravedad y la presión atmosférica. En sistemas como estos, que se le llaman sistemas de cilindro-pistón, cilindro-émbolo, lo que nos conviene es hacer un DCL sobre la tapa, sobre el émbolo. ¿Por qué? Porque la tapa está interactuando con la presión del propano, está interactuando con la presión del aire, con la presión atmosférica, y además está interactuando con su propio peso. Así que de este podemos sacar mucha información. Vamos a hacerle su DCL y como es un DCL no vamos a incluir presiones sino fuerzas. ¿A qué me refiero con fuerza de propano, fuerza del aire? Nosotros sabemos que la presión es fuerza entre área. Entonces, para que exista presión tiene que haber alguna fuerza. En este caso, la presión atmosférica, yo voy a decir que es la causada por la fuerza del aire. ¿Por qué le pongo fuerza del aire y no fuerza atmosférica? Yo prefiero llamarlo así cuando no hay otro tipo de aire involucrado, porque se me hace un poco más claro. Además, el propano también está a cierta presión. Eso significa que existe una fuerza, la fuerza del propano que está empujando hacia arriba la tapa. Ya con este SL hecho podemos hacer nuestro balance de fuerzas. Vamos a hacerlo en el eje Y porque solo tenemos fuerzas ahí. Y vamos a tener que la fuerza del aire más el peso de la tapa es igual a la fuerza del propano. Reemplazamos peso por mg, donde m sería claramente la masa del émbolo. Y vemos que tenemos acá fuerzas. ¿Por qué no queremos fuerzas? Porque no nos están pidiendo alguna fuerza. No tenemos dato de ninguna fuerza. Lo que podemos hacer es dividir todo entre área. Como presión es fuerza entre área, nos va a dar como resultado alguna presión. Dividimos todo entre área, sería claramente el área del émbolo porque de esto tenemos dato. La fuerza del aire, como dije antes, es la que causa la presión atmosférica. Así que si le divides entre área, nos está dando la presión atmosférica. Y algo similar para el propano. La fuerza del propano entre el área es presión del propano. Ahora nos damos cuenta de que tenemos todos los datos a la izquierda. No tenemos como dato presión atmosférica, masa, gravedad y área. Solamente nos queda reemplazar, pero esto es muy importante,
Cuando reemplacemos en estos balances de fuerzas, estamos trabajando con el sistema internacional. Y el sistema internacional trabaja con pascales, no con kilopascales, no con bares o atmósferas. Tenemos que pasarlo a pascales para que sigamos trabajando con este sistema y todas las unidades tengan sentido. De este modo vamos a hacer esta operación y nuestro resultado también nos va a dar en pascales, como 180.000 aproximadamente. Entonces lo podemos pasar ahora sí a kilopascales, aproximadamente 180 kilopascales. Pero esto no es lo que nos pide el enunciado, no es lo que nos pide la pregunta. Nos están diciendo la presión relativa y lo que acabamos de hallar es la absoluta. Así que solo debemos recordar la fórmula de antes para la presión relativa, que es absoluta menos atmosférica, es restar 180 menos 100 y nos da que la presión relativa es solamente 80 kilopascales. Ahora pasemos sí a un ejercicio más parecido a lo que vemos en clase, solamente que en clase lo vamos a tener que trabajar con tablas para hallar estas propiedades de presión y acá están con los datos más directos. Vamos a aplicar conceptos de estado y de proceso, aunque es solamente una parte muy básica, muy superficialmente. Se ve que un contenedor con propano en el primer estado, en el estado inicial, está a 1.5 bares. Tiene una tapa encima que tiene cierto peso. Normalmente no te lo van a decir, pero tienes que asumir que la tapa, que el émbolo tiene cierto peso. Y además nos están dando como dato el área. Luego, mediante un proceso, este propano se expande, de modo que lo único que está haciendo que la tapa se mantenga dentro de este contenedor son los topes. Estos topes de un gris más oscuro que están ejerciendo cierta fuerza para abajo, de modo que se balancea. Y el propano no está sacando a volar la tapa, porque al expandirse y además incrementarse la presión, obviamente el propano va a estar ejerciendo más fuerza sobre esta tapa. ¿Qué nos van a pedir? ¿Cuál es la fuerza en newtons que están ejerciendo los topes en el estado 2? Para esto vamos a hacer igual que antes un DCL en la tapa en el émbolo y vamos a tener las mismas cosas. Fuerza del aire, que se refiere a la fuerza que está relacionada a la presión atmosférica, el peso de la tapa, la fuerza relacionada a la presión del propano en el estado 2 y ahora añadimos la fuerza de los topes, que podríamos incluirlas como dos fuerzas diferentes, una a la izquierda, una a la derecha, pero vamos a hacerla como una sola. ¿Y por qué la pongo tan a la derecha? Porque como acá lo único que vamos a estar haciendo es balance de fuerzas y no balance de momentos, de torques, realmente no importa tanto la posición sino la dirección de las fuerzas a la hora de hacer nuestros cálculos. Vamos a hacer nuestro balance de fuerzas ya más directo. Tenemos todo lo que vemos en el DSL ahora como ecuación. Fuerza de aire más peso más fuerza de topes es igual a la fuerza del propano del estado 2. Lo que vamos a hacer acá es otra vez recordar que presión es fuerza entre área, por lo tanto fuerza es presión por área. Esta es la fórmula que vamos a estar aplicando y la que yo preferiría que se use directamente. En el siguiente ejercicio, después de explicar la parte de agua, lo vamos a aplicar directamente. La fuerza del aire es presión atmosférica por área y la fuerza del propano es la presión por área, pero claro, esto en el estado 2, por eso pongo P sub 2 y no solamente P. Después vamos a reemplazar este peso por mg, es la única diferencia que tenemos acá. Y lo que vamos a notar es que tenemos datos de la presión 2, tenemos datos del área, pero no tenemos la presión atmosférica, ni la masa, ni la gravedad. Solamente con esta información que tenemos no podemos hallar la fuerza de los topes. Nos faltan 3 datos. Y esos datos los vamos a hallar a partir del estado 1. Anotamos esta fórmula que sacamos antes acá en la esquina para recordarla y usarla más tarde. Vamos a hacer el mismo DCL, solamente que ahora en el estado 1. El DCL sería prácticamente lo mismo, pero sin incluir la fuerza de los topes, porque acá no están interviniendo. Todavía no choca la tapa con los topes. Vamos a hacer el mismo balance de fuerza de antes, solamente que vamos a aplicar la fórmula directamente. Ahora fuerza de aire es presión atmosférica por área. Y lo mismo para el propano, es presión del propano en el estado 1 por área. Yo recomendaría recordar esto tal vez un poco mecánicamente, porque generalmente no vamos a estar trabajando con fuerzas o que nos den como dato una fuerza. Lo que tendremos de datos serán generalmente presiones. Por eso aplicar esta fórmula suele ser tan conveniente. Y acá nos damos cuenta de algo. Presión atmosférica
por área más mg es lo mismo que aparece en la fórmula que teníamos antes. Lo que podemos hacer es tan simple como reemplazarlo. Hacemos este reemplazo que sacamos de la igualdad del DCL de ahora y notaremos que ahora sí tenemos todos los datos para reemplazar y simplemente despejar la fuerza de los topes. Esto hay que hacerlo claro tomando en cuenta que los datos nos los están dando en bares y en centímetros cuadrados, pero estas no son las unidades del sistema internacional, para eso podemos aplicar nuestras conversiones. Un bar es 10 a la 5 pascales, así que hacemos esta conversión y el área para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados solamente lo multiplicamos por 10 a la menos 4. Hacemos esto para reemplazar, despejamos y obtenemos que la fuerza de los topes es de 125 newtons. O sea, la mitad para cada tope, pero generalmente nos están pidiendo como una sola cosa, la fuerza que los dos topes están ejerciendo. Con un procedimiento similar vas a poder resolver prácticamente cualquier ejercicio de cilindro émbolo. Digamos que te pueden añadir resortes, te pueden añadir dos resortes, sería prácticamente lo mismo. Es casi todo lo mismo hacer un DCL, hacer un poco de manipulación algebraica para poder usar los datos que tienes, o si no, como en este último ejercicio, recolectar los datos de diferentes estados. Es todo lo mismo, y ya con esto podemos explicar la parte de fluidos, que nos va a servir para los ejercicios, primeros exámenes, etc. Sabemos que a mayor profundidad la presión aumenta, y esto es porque mientras más abajo estás, es mayor la cantidad de agua que tienes encima y que te está aplastando con su peso. Con eso podemos comprender la siguiente fórmula. La presión relativa es ρGH. ρGH viene siendo la densidad por la gravedad por la profundidad. Esto hay que recordar que está en sistema internacional. Entonces, como hemos hallado la relativa, si le sumamos la atmosférica, nos va a dar la absoluta. Pero la atmosférica tendría que estar en pascales, porque ρGH está en pascales, claro, si usas las unidades del sistema internacional. No hay que confundirse para estas cosas porque podrías sumar kilopascales y pascales y te estarías arruinando el ejercicio. Otra cosa que es importante recalcar es que si quieres hacer un DCL o si te puede servir para algún ejercicio, sabemos que la presión es fuerza entre área. Si eliges cualquier punto de un cuerpo sobre el cual se está aplicando presión, la fuerza se va a estar ejecutando, va a estar dándose perpendicularmente, va a formar 90 grados con ese punto del cuerpo. Otro caso en el que nos va a ayudar mucho a recordar la relación entre presión y fuerza es el de un manómetro de tubo. Digamos que dentro de este sistema esférico tenemos un gas, puede ser cualquier gas que tiene cierta presión. Está conectado mediante este tubo en U, primero a mercurio, que podría ser cualquier fluido, pero se usa normalmente mercurio, y este tubo está abierto por un lado hacia la atmósfera. De este modo, si la presión del gas fuera la misma que la presión de la atmósfera, estarían ejerciendo la misma fuerza, así que el mercurio se mantendría al mismo nivel en el tubo de la izquierda y en el tubo de la derecha. Es diferente el caso que se ve al medio. En el caso del medio, el gas desconocido es el que está haciendo más fuerza que la atmósfera, por lo tanto está tratando de expulsar este mercurio, lo está empujando más de lo que la atmósfera lo empuja. Y cuando la atmósfera tiene mayor presión, como el caso de la derecha, es la atmósfera la que está empujando al mercurio para que ingrese a la esfera. Y en estos sistemas vamos a notar que la fórmula es exactamente la misma que la que vimos antes. La presión de nuestro gas, que en este caso es nuestro sistema, es la atmosférica más ρGH. En este caso, ρ no será la densidad del gas, sino la densidad del fluido que estemos usando. Como dije antes, generalmente es mercurio, pero podría ser cualquiera. Como último ejercicio vamos a redescubrir esta fórmula solamente que utilizando DCLs. Vamos a ver cuál es el caso. Tenemos dentro de una esfera propano. Este propano está a cierta presión y además hay una piscina de mercurio sobre la cual está sobresaliendo un tubo. Estamos notando también que por este tubo se está empujando el mercurio hacia arriba. Es decir, si esto pasa es porque el propano está a tal presión que la fuerza que ejerce está haciendo que el mercurio suba por este tubo. Lo que nos están pidiendo es hallar la presión del gas, la presión del propano,
si nos dan como datos la densidad del mercurio, la gravedad y cuánto se está elevando. Se está elevando 40 centímetros, que viene siendo este H, sobre el nivel en el que está el demás mercurio. Vamos a analizar mediante un DSL esta parte que se está elevando. Notaremos que las fuerzas que están acá existiendo es primero el peso de este propio bloque de propano y además, este propio bloque de mercurio y además la fuerza que está relacionada a la presión del propano. Primero vamos a ir desglosando un poco la fórmula del peso, porque sabemos que el peso es masa por gravedad, pero la masa también es densidad por volumen. Y el volumen en este caso, que es una figura regular, viene siendo un cilindro o un rectángulo para el epípedo como uno quiera. El volumen viene siendo área por altura, en este caso específico. Además, si hacemos nuestro balance de fuerzas, que es tan simple que lo vamos a hacer directo, el peso es igual a la fuerza del propano. Así que reemplazamos y además la fuerza del propano la vamos a dividir entre área. ¿Con qué objetivo? Fuerza entre área, presión. Fuerza que está relacionada a la presión del propano entre área nos va a dar la presión del propano. Y así, tan simple como esto, la presión del propano va a ser densidad del mercurio por la altura por la gravedad. Estos datos son los que nos dieron acá, ρGH. Solamente los vamos a reemplazar y ya tendremos la presión en pascales, y esta va a ser la presión absoluta. Y como último paso solamente vamos a pasarlo a kilopascales porque es más legible. Y ahí se acaba todo el ejercicio. Y listo, si quieren seguir viendo videos de termodinámica y de cursos de primeros ciclos, pueden suscribirse, pueden también revisar el Google Drive que tengo en la descripción, en el que tengo material y exámenes de todos estos cursos. Y el siguiente video será sobre tablas y estados. Y ya, listo.